mientras trabajaba como vendedora en una joyería de lujo. La mujer se quedó paralizada al darse cuenta de que el cliente millonario era su esposo, muerto hace 9 años. Se acercó y... El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales de la joyería Cristal Imperial, creando destellos que bailaban sobre las vitrinas como pequeñas estrellas atrapadas en cristal. Renata Mendoza pasó su trapo de microfibra sobre el collar de diamantes por tercera vez esa mañana, no porque estuviera sucio, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas para no pensar. «Otra vez limpiando lo que ya está limpio, mija», le dijo Mercedes desde la entrada, cargando su carrito de limpieza con esa sonrisa que siempre parecía guardar secretos. «Te conozco desde hace 2 años y sigues nerviosa cuando manejas las piezas más caras». Renata levantó la vista del collar que valía más que todo lo que había ganado en su vida entera. A los 35 años, había aprendido que la vida te puede quitar todo en un segundo, pero también te puede dar una segunda oportunidad cuando menos te lo esperas. Trabajar en Cristal Imperial era exactamente eso, una oportunidad que jamás pensó que tendría. «No es nervios, Mercedes, es respeto», contestó, acomodando el collar en su cojín de terciopelo azul. «Mi mamá siempre decía que las cosas hermosas merecen ser tratadas con cariño, aunque no sean tuyas». Mercedes asintió mientras comenzaba a limpiar los espejos. Era una mujer entrada en los 60, de esas que parecen conocer todos los chismes del barrio pero nunca los cuentan. Había sido ella quien le consiguió el trabajo a Renata, cuando más lo necesitaba. Después de años haciendo limpieza en casas ajenas para sacar adelante a Isadora, la campana de la entrada tintineó suavemente. Renata alzó la mirada con su mejor sonrisa profesional, esa que había perfeccionado durante 2 años de atender a la clientela más exigente de la Ciudad de México. Las palabras de bienvenida se le atoraron en la garganta. El mundo se detuvo. El hombre que acababa de entrar llevaba un traje que costaba más que el sueldo de 6 meses de Renata. Pero eso no fue lo que la paralizó. Fueron sus ojos. Esos ojos color miel que había besado miles de veces, que había visto cerrarse por última vez en un ataúd hace 7 años. «Buenos días», dijo el hombre con una voz que era exactamente como la recordaba, pero fría como el hielo. «Soy Esteban Gallardo. Tengo cita para ver anillos de compromiso». Renata sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos temblaron tanto que tuvo que aferrarse al mostrador para no caerse. El collar de diamantes resbaló de sus dedos y cayó sobre el cristal con un tintineo que sonó como campanas de funeral. «¿Se encuentra bien, señorita?», preguntó el hombre, frunciendo el ceño con una preocupación que parecía genuina pero distante. «Tomás», susurró Renata, sintiendo que las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. «Tomás, soy yo, soy Renata». El hombre la miró como si estuviera loca. No había ni un destello de reconocimiento en sus ojos, ni una chispa de la calidez que solía encenderlos cuando la veía llegar del trabajo, cansada pero sonriente, lista para abrazar a su familia. «Creo que me confunde con alguien más», dijo con cortesía profesional, pero firme. «Mi nombre es Esteban Gallardo. No conozco a ningún Tomás». Mercedes había dejado de limpiar. Renata podía sentir su mirada clavada en ella, pero no podía apartar los ojos del rostro que había memorizado cada noche durante 7 años antes de dormir. La misma cicatriz pequeñita en la ceja izquierda, la misma forma de la mandíbula, la misma manera de ladearse ligeramente cuando hablaba. «Señor Gallardo», logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Podría preguntarle dónde nació?» El hombre se irguió, claramente incómodo con la pregunta personal de una empleada. «No veo qué relevancia puede tener eso para mostrarme anillos de compromiso», respondió con frialdad. «Si no puede atenderme profesionalmente, prefiero hablar con el gerente». Las palabras cayeron sobre Renata como bofetadas. Este hombre tenía la voz de Tomás, el rostro de Tomás, hasta la pequeña marca en el nudillo de la mano derecha donde se había cortado arreglando la bicicleta de Isadora, pero la miraba como si fuera una completa extraña, como si nunca hubieran compartido una cama, una vida, una hija. «Disculpe, señor», intervino Mercedes, acercándose con rapidez. «Renata está un poco indispuesta hoy. Yo puedo ayudarle con los anillos». Renata observó en silencio mientras Mercedes le mostraba las piezas más exquisitas de la tienda. El hombre se comportaba con la elegancia natural de alguien acostumbrado al lujo, examinando los diamantes con conocimiento experto.
cuando habló del anillo que buscaba para su prometida, lo hizo con la formalidad de quien cumple un protocolo, no con la emoción de un hombre enamorado. «Es para Camila Villalba», explicó, señalando un solitario de 3 quilates. «Nos casaremos en primavera». El apellido Villalba resonó en la mente de Renata como una alarma. Había leído ese nombre en las páginas de sociales. Una familia de empresarios poderosos, dueños de medio México, gente que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Cuando finalmente el hombre se fue con el anillo elegido, Renata se desplomó en la silla del mostrador. Mercedes se acercó y le puso una mano en el hombro. «Mija, ¿qué te pasó? Te pusiste pálida como un papel». «Mercedes». Renata la miró a los ojos, buscando desesperadamente alguna confirmación de que no se estaba volviendo loca. «¿Tú viste bien a ese hombre?» «Claro que sí. Esteban Gallardo, un empresario muy importante». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque es idéntico a mi esposo, idéntico a Tomás». Mercedes frunció el ceño, como si estuviera procesando información que no encajaba. «Ay, Renata, el dolor a veces nos hace ver cosas que no están ahí. Tu Tomás murió hace 7 años. Que en paz descanse. Este hombre es otra persona completamente diferente». Pero Renata sabía lo que había visto. Conocía cada línea de ese rostro, cada gesto, cada inflexión de esa voz. Mientras Mercedes seguía hablando sobre coincidencias y parecidos, Renata tomó una decisión que cambiaría todo. Esa noche, cuando llegó a su pequeño departamento en la colonia Doctores, encontró a Isadora haciendo tarea en la mesa de la cocina. Su hija había crecido tanto en estos años que a veces Renata sentía que parpadeaba, y la niña de 7 años se convertía en esta jovencita de 14 que cada día se parecía más a su padre. «¿Cómo te fue en el trabajo, ma?», preguntó Isadora sin levantar la vista de sus libros. Renata se sentó frente a ella, estudiando su rostro. Los mismos ojos color miel, la misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. «Isa, ¿tú crees que los muertos pueden volver?». La pregunta hizo que su hija levantara la cabeza bruscamente. «¿Estás bien, mamá? Te ves rara. Solo contéstame. ¿Es posible?». Isadora cerró su cuaderno y miró a su madre con esa madurez que había desarrollado demasiado pronto. «En las telenovelas sí», dijo finalmente, «pero en la vida real, los muertos están muertos». «No». Esa noche, Renata no pudo dormir. Se quedó despierta mirando las fotos de Tomás que guardaba en su mesita de noche, comparándolas una y otra vez con el rostro que había visto esa mañana. No estaba loca. No podía estar loca. Al día siguiente, llegó temprano a la joyería con una determinación que no había sentido en años. Si Tomás estaba vivo, si por alguna razón increíble había sobrevivido a ese accidente, ella lo descubriría. Y si se había convertido en Esteban Gallardo, habría una explicación. Mientras acomodaba las vitrinas, solo podía pensar en una cosa. Los fantasmas no compran anillos de compromiso, 7 años antes. «Tomás, vas a llegar tarde otra vez», gritó Renata desde la cocina, mientras preparaba el café y los huevos revueltos que tanto le gustaban. La risa de su esposo resonó desde el baño, esa risa que siempre conseguía calmarle los nervios más alterados. «Ya voy, mi amor. Solo déjame peinarme bien para impresionar a mi jefa favorita». «Yo no soy tu jefa», protestó Renata, aunque sonrió al sentir los brazos de Tomás rodeándola por la cintura desde atrás. «No, pero eres la dueña de mi corazón, y eso es mucho más importante, Isadora». Entonces, de 7 años, hizo una mueca de asco desde la mesa. «Ay, papá, qué cursi eres». Tomás se separó de Renata para levantar a su hija en brazos, haciéndola girar hasta que sus risitas llenaron toda la casa. «A ver, princesa, ¿qué planes tienes hoy?». «Mercedes me va a enseñar a hacer galletas mientras tú y mamá trabajan», contestó Isadora, aferrándose al cuello de su padre. «Dice que tengo manos de repostera». «Mercedes tiene razón». Tomás besó la frente de su hija. «Heredaste las manos mágicas de tu mamá». Ese fue el último recuerdo feliz que Renata tenía completo. Todo lo que vino después eran fragmentos dolorosos. La llamada del hospital, el accidente en la autopista, el coche envuelto en llamas, un cuerpo tan quemado que solo pudieron identificarlo por el anillo de bodas que milagrosamente había sobrevivido al fuego. Presente. Renata cerró los ojos con fuerza, tratando de alejar las imágenes que la atormentaban. Estaba sentada frente a la computadora vieja de la biblioteca pública.
buscando todo lo que pudiera encontrar sobre Esteban Gallardo. Las 2 horas que tenía libre antes de su turno vespertino las había dedicado a convertirse en detective. Los resultados la desconcertaron más. Esteban Gallardo, 38 años, empresario del sector financiero, había aparecido en el mundo de los negocios mexicanos hacía exactamente 6 años, como si hubiera surgido de la nada. Antes de eso, no había rastro digital de él. «Qué extraño», murmuró, mientras leía un artículo de revista sobre su meteórico ascenso en el mundo corporativo. La foto que acompañaba el artículo la hizo contener la respiración. Ahí estaba Tomás, pero vestido con un smoking que costaba más que su salario anual, sonriendo fríamente a la cámara al lado de una mujer elegante de cabello plateado y mirada severa, doña Graciela Villalba. «El prometido de mi hija es como el hijo que nunca tuve», decía la cita de Graciela en el artículo. Esteban llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Después de que mi esposo muriera, Renata siguió leyendo con el corazón acelerado. Camila Villalba, 26 años, heredera de un imperio empresarial, prometida con Esteban desde hacía 2 años, una joven de sonrisa dulce, que en las fotos parecía genuinamente enamorada del hombre, que Renata sabía que era su esposo. «No puede ser coincidencia», susurró, imprimiendo los artículos con los pocos pesos que tenía. Cuando llegó a la joyería, Mercedes ya estaba terminando de limpiar las vitrinas exteriores. «¿Qué tal tu mañana libre, mija? ¿Te ves más alterada que ayer?» Renata dudó por un momento si contarle sus sospechas a Mercedes. Su vecina había sido un ángel desde que llegó al barrio, ayudándola con Isadora, consiguiéndole el trabajo, siendo como la abuela que la niña nunca había tenido. Pero algo en su manera de preguntar sobre Esteban Gallardo el día anterior la había incomodado. «Mercedes, ¿tú sabías quién era Esteban Gallardo cuando vino ayer?» La mujer mayor se detuvo en seco, su trapo suspendido en el aire. «¿Cómo voy a saber, mija? Yo solo limpio aquí. No me meto en los asuntos de los clientes importantes». «Pero dijiste su nombre completo antes de que él se presentara». Mercedes reanudó su limpieza con movimientos más rápidos y nerviosos. «Ay, Renata, seguro lo escuché cuando habló contigo. A mi edad, a veces confundo las cosas. Era mentira». Renata estaba segura. Mercedes había dicho el nombre de Esteban Gallardo antes de que él se presentara. Lo había dicho con la familiaridad de quien ya sabía quién era. El resto del día pasó en una neblina de ansiedad. Cada vez que sonaba la campana de entrada, Renata esperaba ver entrar de nuevo a Tomás. Pero no fue hasta las 6 de la tarde, cuando se preparaba para cerrar, que la puerta se abrió y apareció una mujer joven de cabello castaño y ojos verdes. «Disculpe, ¿es usted Renata Mendoza?» «Sí. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Camila Villalba». La joven se acercó con una sonrisa tímida. «Creo que ayer conoció a mi prometido, Esteban». El mundo volvió a detenerse. Frente a Renata estaba la mujer que se iba a casar con su esposo, y no tenía ni idea de que estaba hablando con la verdadera esposa de ese hombre. «Ah, sí, el señor Gallardo», logró decir Renata, sorprendida por lo firme que sonó su voz. Quería agradecerle personalmente por ayudarlo a elegir el anillo. «Es hermoso». Camila extendió su mano, mostrando el solitario de 3 quilates que brillaba como una estrella. «Esteban me contó que usted se veía un poco indispuesta y quería asegurarme de que estuviera bien». La sincera preocupación en la voz de Camila hizo que Renata sintiera una punzada de culpa. Esta mujer no tenía culpa de nada. Era tan víctima como ella de lo que fuera que estuviera pasando. «Fue solo un mareo», mintió Renata. «Gracias por preguntar. Es que Esteban puede ser muy observador con las personas». Camila sonrió con evidente orgullo. «Siempre se preocupa por los demás. Es una de las cosas que más amo de él». «Sí», pensó Renata. Siempre se preocupaba por todos, especialmente por los niños del barrio que no tenían bicicleta, por los perros callejeros, por la señora del mercado que tenía artritis. «¿Hace mucho que lo conoce?», preguntó Renata, tratando de sonar casual. «3 años». Camila se iluminó como siempre que hablaba de su prometido. «Llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Mi mamá estaba devastada después de que murió papá, y Esteban, bueno, él la ayudó a salir adelante. Se convirtió en el hijo que ella siempre quiso tener. Y antes de eso, él les contó de su familia, de su pasado». Camila frunció ligeramente el ceño. «Es curioso que pregunte eso.
Esteban perdió la memoria en un accidente muy grave hace varios años. No recuerda nada de antes de llegar con nosotros. Ha sido muy doloroso para él. El corazón de Renata comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Camila podía escucharlo. ¿Un accidente? Sí, un choque terrible. Mi mamá dice que fue un milagro que sobreviviera. Cuando lo encontraron, los doctores pensaron que nunca se recuperaría completamente. Pero mamá contactó a los mejores especialistas y poco a poco ha ido mejorando. ¿Dónde fue ese accidente? Camila la miró extrañada por tantas preguntas. ¿Por qué le interesa tanto? Renata se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Disculpe, es que mi esposo también murió en un accidente. A veces me da curiosidad saber cómo otras familias han superado tragedias similares. La expresión de Camila se suavizó inmediatamente. Oh, lo siento mucho. No sabía. Debe ser muy doloroso para usted. Lo es. Renata no tuvo que fingir la emoción en su voz. Muy doloroso. Después de que Camila se fuera, Renata se quedó sola en la joyería, con más preguntas que respuestas. Si Tomás había perdido la memoria en el accidente, eso explicaría por qué no la reconocía. Pero, ¿cómo había llegado a convertirse en Esteban Gallardo? ¿Y por qué doña Graciela lo había adoptado como hijo? Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Isadora viendo una telenovela en su pequeña televisión. Mamá, ¿tú crees que es posible que alguien sobreviva a un accidente tan grave que todos piensen que murió? La pregunta de su hija la tomó completamente desprevenida. ¿Por qué preguntas eso? Por la telenovela. Isadora señaló la pantalla. El galán se supone que murió en un choque, pero en realidad está vivo con amnesia. Mercedes dice que esas cosas pasan en la vida real también. ¿Mercedes te dijo eso? Sí, cuando vino a dejarme el almuerzo. Dice que hay accidentes tan terribles que cambian completamente a las personas, que a veces ni sus propias familias los reconocen. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era demasiada casualidad que Mercedes estuviera plantando esas ideas en la cabeza de Isadora justo ahora. Esa noche, mientras su hija dormía, Renata se quedó despierta mirando las fotos de Tomás. En una de ellas, él estaba arreglando la bicicleta de Isadora, concentrado en su trabajo, con esa pequeña arruga entre las cejas que aparecía cuando se enfocaba en algo importante. Era la misma expresión que había visto en el rostro de Esteban Gallardo cuando examinaba los anillos. Los muertos no fruncían el ceño de la misma manera que cuando estaban vivos. Los muertos no tenían las mismas manos, los mismos gestos, la misma voz. Pero los vivos con amnesia sí. Isadora se había acostumbrado a hacer su tarea en silencio mientras esperaba que su mamá llegara del trabajo. Pero esa tarde decidió revisar la caja de recuerdos que guardaba debajo de su cama. Últimamente había estado pensando mucho en su papá, especialmente desde que Mercedes le había contado esas historias sobre accidentes y amnesia. Entre las pocas cosas que habían salvado del pequeño departamento donde vivían, antes estaba una cámara vieja de su papá. Isadora la encendió con cuidado, navegando por los videos que él había grabado. La mayoría eran de ella cuando era pequeña. Sus primeros pasos, sus ocurrencias, las tardes en el parque. Se detuvo en un video que no recordaba haber visto antes. Su papá estaba en la cocina de su antigua casa, preparando hot cakes para su cumpleaños número 6. Llevaba una camiseta blanca manchada de harina y sonreía a la cámara mientras hablaba. A ver, Isa, dile a mamá qué hot cakes prefieres para tu cumpleaños. Los de chocolate con chispitas, gritó su voz infantil desde fuera del cuadro. ¿Escuchaste eso, mi amor? Tomás se dirigió a la cámara, que obviamente manejaba Renata. Nuestra princesa quiere hotcakes de chocolate, y ya sabes lo que siempre digo. Se llevó la mano al pecho con gesto teatral. Lo que pida mi princesa lo tendrá, porque los deseos de las princesas son órdenes para este humilde servidor. Isadora sonrió al escuchar la frase que su papá siempre repetía, pero entonces algo la hizo detenerse. Regresó el video y lo volvió a reproducir, observando con más atención la manera como su papá se llevaba la mano al pecho, ese gesto específico con los dedos extendidos sobre el corazón, la forma como inclinaba la cabeza al decir la frase, con el corazón latiéndole fuerte. Isadora apagó la cámara y encendió la televisión. Buscó hasta encontrar un canal de noticias donde sabía que a veces aparecían empresarios importantes. Tuvo que esperar 20 minutos antes de que apareciera un reportaje sobre una nueva inversión financiera, y ahí estaba él,
Esteban Gallardo, hablando frente a las cámaras sobre su última adquisición empresarial. Cuando el reportero le preguntó sobre el éxito de su compañía, el hombre sonrió y se llevó la mano al pecho exactamente de la misma manera que su papá en el video. El éxito viene de recordar siempre que los clientes son lo primero, dijo Esteban. Sus deseos son órdenes para nosotros. Isadora sintió que se le erizaba la piel. No solo era el gesto idéntico, sino la manera de formar las palabras, esa costumbre de decir órdenes para nosotros, en lugar de órdenes para mí. Su papá siempre hablaba en plural cuando se refería a su trabajo, como si incluyera a toda la familia en sus logros. Corrió a buscar su teléfono y tomó una foto de la pantalla. Después buscó más videos en internet, cualquier aparición pública de Esteban Gallardo que pudiera encontrar. En cada uno notó algo familiar, la manera de sonreír ladeando ligeramente la cabeza, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nervioso, la forma de entrecerrar los ojos cuando se concentraba. Cuando escuchó la llave en la puerta, Isadora guardó rápidamente todo y fingió estar haciendo tarea, pero en cuanto vio entrar a su mamá, notó algo diferente en ella. Renata se veía agotada, pero también había una energía extraña en sus movimientos, como si estuviera conteniendo algo muy grande. ¿Cómo estuvo tu día, ma? Bien, mi amor. Renata dejó su bolsa y se acercó a darle un beso. ¿Y el tuyo? Isadora estudió el rostro de su madre. Había aprendido a leerla muy bien durante todos estos años de ser solo ellas dos. Mamá, ¿me puedes enseñar una foto de papá? Renata se tensó visiblemente. ¿Por qué, Isa? Solo quiero verlo. Su madre fue a su recámara y regresó con una de las fotos que siempre guardaba en su mesa de noche. Isadora la comparó mentalmente con la imagen que había visto en televisión. Mamá, dijo con mucho cuidado, ¿tú crees que papá tenía hermanos que no conocíamos? No, mi amor. Tu papá era hijo único, igual que yo. ¿Por qué preguntas eso? Isadora respiró profundo. Sabía que lo que iba a decir cambiaría todo, porque creo que vi a alguien que se parece mucho a él. Renata se puso pálida. ¿Dónde? En la televisión. Se llama Esteban Gallardo. El silencio que siguió fue tan intenso que Isadora podía escuchar su propio corazón. Su mamá se sentó lentamente en el sofá, como si las piernas no la sostuvieran. Isa, a veces las personas se parecen por casualidad. No, mamá. Isadora sacó su teléfono y le mostró la foto que había tomado. Mira, es igual, exactamente igual. Renata miró la imagen y se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, susurró. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué lloras? Durante los siguientes 30 minutos, Renata le contó todo. Le habló del encuentro en la joyería, de la visita de Camila, de la historia del accidente y la amnesia. Isadora escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Entonces, ¿papá podría estar vivo? No lo sé, mi amor, pero creo que sí. ¿Y por qué no nos recuerda? Camila dice que perdió la memoria en el accidente. Pero Isa, si es verdad, si es tu papá, tenemos que ser muy cuidadosas. Hay cosas que no entiendo todavía. Isadora se acercó a su mamá y la abrazó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a averiguar la verdad, juntas. Al día siguiente, Isadora llegó de la escuela con una nueva determinación. Había pasado todo el día pensando en cómo podían investigar más. Cuando vio a Mercedes subiendo las escaleras del edificio, decidió hacer su propia investigación. Mercedes, la llamó. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mija. ¿Qué necesitas? Ayer me dijiste que a veces las personas sobreviven a accidentes terribles y cambian completamente. ¿Conoces a alguien a quien le haya pasado eso? Mercedes se detuvo en seco, con una expresión que Isadora no pudo descifrar. ¿Por qué me preguntas eso, niña? Por curiosidad. Es que en la escuela estamos viendo un proyecto sobre casos médicos raros. Ay, mija, esas son cosas muy complicadas. Mercedes reanudó su camino, pero más rápido. Mejor pregúntale a tu maestra. Pero tú dijiste que conocías casos. Yo no dije eso. Mercedes se volteó bruscamente. Debes haber entendido mal. Isadora frunció el ceño. Estaba segura de que Mercedes había dicho exactamente eso el día anterior. Y ahora la mujer parecía nerviosa, casi asustada. Esa noche, cuando Renata llegó del trabajo, Isadora le contó sobre su conversación con Mercedes. Mamá,
Creo que Mercedes sabe algo que no nos está diciendo. Renata se sentó junto a su hija, pensativa. Yo también he notado cosas raras en Mercedes últimamente. Ayer sabía el nombre de Esteban antes de que él se presentara. ¿Tú crees que nos está mintiendo? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Decidieron hacer un plan. Al día siguiente, Isadora fingiría estar enferma para quedarse en casa y observar a Mercedes. Mientras tanto, Renata trataría de conseguir más información en el trabajo. «Mamá», dijo Isadora antes de irse a dormir, «si papá está vivo de verdad, ¿crees que nos va a recordar algún día?» Renata la abrazó fuerte. «No lo sé, mi amor, pero si es él, vamos a hacer todo lo posible para ayudarlo a recordar. ¿Y si la familia que tiene ahora no quiere dejarlo ir?» Era la pregunta que Renata había estado evitando. Si Tomás realmente era Esteban Gallardo, no solo tenía una nueva identidad, sino una nueva vida, una nueva familia, una prometida que lo amaba. ¿Qué derecho tenían ellas de destruir eso? Una cosa a la vez, Isa. Primero tenemos que estar seguras de que es él. Pero en el fondo, Renata ya estaba segura. Lo había sabido desde el momento en que lo vio entrar a la joyería. Su corazón lo había reconocido antes que su mente pudiera procesarlo. El problema no era si Esteban Gallardo era Tomás Mendoza. El problema era descubrir por qué se había convertido en otra persona y quién había orquestado esa transformación, y tenía la terrible sospecha de que Mercedes sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Renata llegó temprano a la joyería esa mañana con un plan. Había decidido que si Esteban Gallardo regresaba, intentaría despertar algún recuerdo en él, por sutil que fuera. Guardó en su bolsa una pequeña foto de Isadora a los 7 años, la que Tomás siempre cargaba en su cartera, y un frasco diminuto del perfume que él le había regalado en su último aniversario. Mercedes ya estaba ahí, limpiando con movimientos más nerviosos de lo usual. «Buenos días, Mercedes. ¿Te ves cansada?» «Ay, mija, no pude dormir bien. A mi edad, el insomnio es terrible». Renata la observó mientras organizaba las vitrinas. Había algo en la manera como Mercedes evitaba su mirada que confirmaba sus sospechas. «Mercedes, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Tú conoces a la familia Villalba?» La mujer se detuvo, su trapo suspendido sobre el cristal. «¿Por qué habría de conocerlos? Son gente importante. Yo solo soy una trabajadora. Es que ayer pensé que reconociste el nombre cuando Camila se presentó. Debe ser porque los he visto en las revistas». Mercedes reanudó su limpieza con más intensidad. «Renata, mija, creo que estás obsesionándote con esa gente. No es sano». Antes de que Renata pudiera responder, la campana de la entrada sonó. Su corazón se aceleró al ver entrar a Esteban Gallardo, esta vez acompañado por un hombre mayor de traje gris. «Buenos días», saludó Esteban con esa cortesía fría que tanto contrastaba con la calidez que Tomás siempre había tenido. «Vengo a recoger el anillo que encargué». «Por supuesto, señor Gallardo». Renata mantuvo su voz profesional mientras sacaba la caja del anillo. «Espero que a la señorita Villalba le guste el ajuste que hicimos». Mientras Esteban examinaba el anillo, Renata abrió discretamente el frasco de perfume que llevaba en el bolsillo. El aroma se extendió suavemente por el aire. Vio cómo Esteban levantaba ligeramente la cabeza, como si algo hubiera captado su atención, pero no dijo nada. «¿Todo está en orden?», preguntó el hombre que lo acompañaba. «Sí, está perfecto». Esteban guardó la caja, pero Renata notó que seguía oliendo el aire de manera casi imperceptible. «Señor Gallardo», se aventuró Renata, «¿le puedo preguntar si ese perfume le resulta familiar?» Los dos hombres la miraron extrañados. «¿Perfume?», Esteban frunció el ceño. «No uso perfume. No, me refiero al que hay en el ambiente, como si le recordara algo». Esteban se quedó inmóvil por un momento, sus ojos perdidos como si tratara de capturar algo que se le escapaba. Comenzó a decir, pero se detuvo bruscamente. «No, no me recuerda nada», pero sus manos temblaron ligeramente al firmar el recibo, y Renata notó una pequeña línea de sudor en su frente. Después de que se fueran, Mercedes se acercó a ella con expresión severa. «¿Qué estás haciendo, Renata? ¿A qué te refieres?» «Ese perfume. Lo reconocí. Es el mismo que usabas cuando recién te conocí. El que decías que te había regalado tu difunto esposo». Renata se quedó helada. Mercedes había notado el perfume. Lo había reconocido específicamente. ¿Cómo podía recordar un detalle tan específico de hace 2 años? «Mercedes,
¿Por qué prestas tanta atención a lo que hago? Porque me preocupas, mija. Esto no está bien. ¿Qué no está bien? Mercedes bajó la voz y miró hacia la puerta. Esa gente, los Villalba, no son personas con las que se deba jugar, son muy poderosos, y si creen que alguien los está molestando, ¿los conoces? No personalmente, pero sé lo suficiente para entender que pueden ser peligrosos. Renata estudió el rostro de Mercedes. La mujer sabía más de lo que admitía, pero también parecía genuinamente asustada. Esa tarde, siguiendo su plan, Isadora se quedó en casa fingiendo un dolor de estómago. Desde la ventana de su departamento podía ver el edificio donde trabajaba Mercedes como conserje 3 días a la semana. A las 2 de la tarde, como esperaba, vio salir a la mujer, pero en lugar de tomar el camión hacia su trabajo, Mercedes subió a un auto negro que la esperaba en la esquina. Isadora tomó una foto con su teléfono celular y bajó corriendo las escaleras. Siguió el auto a cierta distancia hasta que se detuvo frente a un edificio corporativo en Polanco. Mercedes bajó y entró al edificio con la confianza de alguien que conocía bien el lugar. El corazón de Isadora comenzó a latir fuerte cuando leyó el letrero en la entrada. Villalba Enterprises. Regresó corriendo a casa y esperó a que llegara su mamá. Cuando Renata entró por la puerta, Isadora la bombardeó con preguntas. ¿Cómo te fue con tu investigación? ¿Apareció papá? Renata le contó sobre el perfume y la reacción de Esteban. Pero Isadora tenía noticias aún más importantes. Mamá, Mercedes nos está mintiendo. Hoy la seguí y fue a trabajar al edificio de los Villalba. ¿Qué? Isadora le mostró la foto que había tomado. Entró como si conociera perfectamente el lugar. Y no era la primera vez. Mamá, se veía muy cómoda ahí. Renata se sentó pesadamente en el sofá. Las piezas comenzaban a formar un rompecabezas aterrador. Si Mercedes trabaja para los Villalba, entonces nos ha estado vigilando desde el principio, terminó Isadora. Esa noche, decidieron confrontar a Mercedes. Cuando la mujer subió las escaleras alrededor de las 8, Renata la esperaba en el pasillo. Mercedes, necesitamos hablar. Pasó algo, mija. Sabemos que trabajas para los Villalba. El color desapareció del rostro de Mercedes. Se recargó contra la pared como si las piernas no la sostuvieran. Eso no importa. Lo que importa es que nos digas la verdad. Mercedes miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más en el pasillo. No aquí. Ven a mi departamento. Una vez adentro, Mercedes se dejó caer en su sofá con la expresión de alguien que había cargado un peso terrible durante demasiado tiempo. No tenía opción, Renata. Tienes que entenderlo. ¿Opción para qué? Para vigilarte, para reportar todo lo que hicieras. Todo lo que dijeras. Renata sintió que el mundo se tambalea. ¿Desde cuándo? Desde antes de conseguirte el trabajo en la joyería. Doña Graciela me contactó hace 3 años. Sabía que tú existías. Sabía que tu esposo había muerto en ese accidente. ¿Cómo sabía eso? Mercedes cerró los ojos. Porque ella fue quien organizó todo. El accidente, la nueva identidad, todo. ¿Qué estás diciendo? Tu esposo no murió en ese accidente, Renata. Lo rescataron antes de que el coche explotara, pero estaba muy malherido, especialmente en la cabeza. Perdió la memoria completamente. Renata se sentía mareada, y Graciela lo curó. Sí, pero también lo convirtió en otra persona. Le dio una nueva identidad, una nueva historia, una nueva familia. Le hizo creer que siempre había sido Esteban Gallardo. ¿Por qué? Porque necesitaba un heredero para la fortuna de su difunto esposo. Esteban Villalba murió sin hijos, y Graciela había sido su amante secreta durante años. Cuando se enteró de que existía un hijo bastardo de Esteban, ¿Tomás es hijo de Esteban Villalba? Sí, por eso se parecen tanto. Graciela investigó y descubrió que tu esposo era el hijo que Esteban había tenido con una mujer antes de casarse. Decidió usarlo para quedarse con la herencia. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Mercedes comenzó a llorar. Porque ella tiene a mi nieto. Lo secuestró hace 3 años y me dijo que si no cooperaba lo mataría. He estado viviendo en el infierno, Renata. Cada día que no te digo la verdad me odio más a mí misma. Renata se acercó y puso una mano en el hombro de Mercedes. ¿Dónde está tu nieto? En una escuela privada muy lejos de aquí. Oficialmente está becado, pero en realidad es un prisionero. Solo puedo visitarlo una vez al mes.
y siempre con vigilancia. Mercedes, tenemos que detener esto. No puedes, mija. Graciela es demasiado poderosa. Tiene contactos en todas partes. Policía, gobierno, hospitales. Nadie la va a tocar. ¿Y los medicamentos? ¿Cómo mantiene la amnesia de Tomás? Le da pastillas todos los días. Le dice que son vitaminas, pero en realidad son supresores de memoria. Si deja de tomarlas, los recuerdos podrían empezar a regresar. Renata se puso de pie, con una determinación que no había sentido en años. Entonces vamos a asegurarnos de que deje de tomarlas. Renata, es muy peligroso. Mercedes, ¿quieres recuperar a tu nieto? La mujer asintió entre lágrimas. Entonces ayúdanos. Es la única manera. 3 días después de la confesión de Mercedes, Renata no había podido dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tomás transformándose en el de Esteban, como si fuera una pesadilla que no podía detener. Pero también había algo más, una determinación férrea que crecía en su pecho como una llama. Mercedes había estado evitándola desde su conversación. Renata la veía llegar y salir del edificio con movimientos nerviosos. Como un animal asustado, sabía que la mujer estaba aterrada de las posibles consecuencias de haber revelado la verdad, pero también entendía que Mercedes era su única aliada real en esta situación imposible. El martes por la noche, el gerente de la joyería le pidió a Renata que se quedara a hacer inventario después del horario normal. Era una oportunidad que había estado esperando. Acceso completo al lugar sin clientes ni interrupciones. «Gracias por quedarte, Renata», le dijo el gerente mientras recogía sus cosas. «Los números de ventas no cuadran y necesitamos revisar todo el inventario antes de que lleguen los auditores mañana». «No se preocupe, señor Herrera. Me encargo de todo, una vez sola». Renata comenzó a revisar meticulosamente cada rincón de la joyería. Si Mercedes tenía razón sobre la conexión entre los Villalba y este lugar, tenía que haber alguna evidencia. No podía ser coincidencia que Graciela la hubiera hecho conseguir un trabajo precisamente aquí. Empezó por la oficina del gerente, revisando archivos y documentos. Encontró facturas, reportes de ventas, correspondencia normal de negocios, pero cuando movió el escritorio para limpiar detrás, notó que una de las baldosas del piso sonaba diferente. Se arrodilló y presionó. La baldosa se movía ligeramente. Con cuidado, logró levantarla y descubrió un cofre pequeño empotrado en el piso, oculto debajo. Sus manos temblaron mientras introducía diferentes combinaciones. Probó fechas importantes: el cumpleaños de Isadora, su aniversario de bodas, la fecha del accidente. Nada funcionó. Entonces recordó algo que Mercedes había mencionado: la fecha en que Esteban Gallardo había aparecido por primera vez en el mundo empresarial. Los números giraron y se escuchó un clic suave. El cofre se abrió. Adentro encontró una carpeta llena de documentos que hicieron que el mundo se tambalea a su alrededor. El primer papel era un certificado de defunción, de Esteban Gallardo. El verdadero Esteban Gallardo había muerto 3 meses antes del accidente de Tomás. El segundo documento era aún más impactante: un reporte médico del hospital donde habían llevado a Tomás después del accidente. Según el expediente, Tomás Mendoza había sido declarado muerto en el lugar del accidente, pero el cuerpo nunca había sido entregado a su familia porque había sido completamente incinerado en el incendio. Era mentira. Todo había sido mentira. Continuó leyendo con las manos temblorosas. Había transferencias bancarias enormes de cuentas de los Villalba a médicos privados, facturas de medicamentos neurológicos experimentales, y lo más aterrador de todo, un contrato firmado por doña Graciela para servicios de reconfiguración de identidad, con una clínica clandestina. El último documento la dejó sin aliento. Era una foto de Tomás en el hospital, inconsciente y conectado a máquinas, pero claramente vivo. Al reverso, una nota escrita a mano: sujeto estable, amnesia completa, listo para transferencia e implementación de nueva identidad. Dr. Salinas. ¿Qué estás haciendo aquí? Renata se volteó bruscamente. Mercedes estaba parada en la entrada de la oficina, con una expresión que mezclaba terror y determinación. «Mercedes, ¿cómo entraste? Tengo llaves de todo el edificio, mija. La pregunta es qué estás haciendo husmeando donde no debes». Renata se puso de pie lentamente, aún sosteniendo los documentos. «Encontré la verdad.
Mercedes, todo está aquí. Las pruebas de lo que le hicieron a Tomás. Mercedes se acercó y vio los papeles esparcidos en el piso. Dios mío, encontraste el cofre. ¿Tú sabías que estaba aquí? Sospechaba. Graciela es muy meticulosa. Siempre guarda evidencia de sus proyectos. ¿Por qué aquí? Mercedes suspiró pesadamente. Porque esta joyería le pertenece. Oficialmente está a nombre de una corporación fantasma, pero es suya. Me puso a trabajar aquí para tenerte vigilada, y también para cuidar este lugar. Y nunca me dijiste... No podía, Renata. Si Graciela se entera de que encontraste esto, no solo matará a mi nieto, nos matará a todas. Renata miró los documentos en sus manos. Era evidencia suficiente para destruir a Graciela Villalba, para exponer todo el crimen que había cometido, pero también se daba cuenta de que Mercedes tenía razón. Esta mujer tenía poder suficiente para hacerlas desaparecer sin dejar rastro. Mercedes, no podemos seguir así. Tienes que ayudarme. ¿A ayudarte a qué? A que nos maten, a salvar a Tomás y a tu nieto. Mercedes se sentó en la silla del escritorio, como si el peso de años de secretos finalmente la hubiera vencido. Renata, hay cosas que no sabes, cosas peores de las que te he contado. ¿Qué cosas? Graciela no solo tiene a tu esposo controlado con medicamentos, tiene a otros. Hay una clínica donde mantiene a personas que ha transformado. Tu Tomás no es el primero. El horror que sintió Renata fue tan intenso que tuvo que sentarse en el piso. ¿Cuántos? No lo sé exactamente, pero he visto expedientes con al menos 5 nombres diferentes. Personas que oficialmente murieron pero que en realidad están viviendo como otras personas, con nuevas identidades que Graciela creó. ¿Por qué hace esto? Poder, control, dinero. Cada una de esas personas tenía algo que ella quería. Herencias, conexiones, habilidades. Los convierte en sus marionetas. Renata se puso de pie con renovada determinación. Entonces tenemos que pararla. ¿Cómo? Es intocable. Con esto, Renata levantó los documentos. Y con tu ayuda desde adentro, Mercedes la miró durante un largo momento. ¿Qué quieres que haga? Primero, necesito que sabotees los medicamentos de Tomás. Si deja de tomarlos, sus memorias podrían empezar a regresar. Eso es muy peligroso, si Graciela se da cuenta. Por eso tienes que ser muy cuidadosa. Segundo, necesito que me consigas acceso a esa clínica donde tiene a los otros. Renata, eso es imposible. Nada es imposible si trabajamos juntas. Mercedes se quedó en silencio, luchando consigo misma. Si hago esto, si te ayudo, ¿me prometes que harás todo lo posible por salvar a mi nieto? Te lo prometo, Mercedes. Vamos a salvarlos a todos. La mujer mayor asintió lentamente. Está bien, pero tenemos que ser muy inteligentes. Graciela tiene espías en todas partes. ¿Cómo puedes sabotear los medicamentos sin que se note? Tengo acceso a la casa cuando limpio. Puedo reemplazar algunas pastillas con vitaminas normales. No todas, porque sería muy obvio, pero lo suficiente para que el efecto se debilite. ¿Y la clínica? Esa va a ser más difícil. Está en las afueras de la ciudad, muy vigilada, pero hay un día al mes cuando llevan suministros y necesitan trabajadores extra. Podría conseguirte trabajo temporal como limpieza. Renata sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Cuándo es la próxima vez? ¿En 2 semanas? Es mucho tiempo. ¿Qué pasa si Graciela sospecha algo antes? Tendremos que rezar para que no pase. Mientras guardaban cuidadosamente todos los documentos de vuelta en el cofre, Renata se dio cuenta de que habían cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de recuperar a Tomás. Se trataba de destruir toda una red de crímenes que había estado operando durante años. Mercedes, hay algo más que necesito saber. ¿Qué? ¿Camila sabe algo de esto? ¿Sabe lo que hace su madre? Mercedes negó con la cabeza. Camila es completamente inocente. Cree que su madre es una empresaria exitosa y que Esteban es el amor de su vida. No tiene ni idea de que su prometido es en realidad un hombre casado con amnesia inducida. Renata sintió una punzada de dolor por la joven. Camila también era víctima en todo esto, y cuando la verdad saliera a la luz, su mundo se destruiría completamente. Tenemos que protegerla también. Una cosa a la vez, mija. Primero tenemos que sobrevivir a esto. Cuando finalmente salieron de la joyería esa noche,
Ambas sabían que habían iniciado una guerra contra una de las mujeres más poderosas de México, pero también sabían que no había vuelta atrás. La verdad tenía su propia fuerza, y después de años de estar enterrada, finalmente había comenzado a salir a la luz. Mercedes había comenzado su misión silenciosa 3 días atrás. Cada mañana, cuando llegaba a limpiar la mansión Villalba, aprovechaba los momentos en que Esteban estaba en la ducha para intercambiar algunas de sus pastillas vitamínicas por vitaminas reales que había comprado en la farmacia. No todas, solo una de cada 3, para que el cambio fuera gradual y no despertara sospechas. El primer signo de que algo estaba funcionando llegó el miércoles por la mañana. Esteban estaba desayunando en la terraza, cuando de repente se detuvo, con el tenedor a medio camino hacia su boca. Su mirada se perdió en el jardín, como si estuviera viendo algo que no estaba ahí. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Camila, que leía el periódico a su lado. «Sí, es solo que…». Esteban se llevó una mano a la cabeza. «Tuve un sueño extraño anoche». «¿Qué tipo de sueño?». «No lo recuerdo bien. Había una niña pequeña, tal vez de 7 años. Me llamaba papá». Camila sonrió. «Seguro estás pensando en los hijos que tendremos. Es normal que los novios sueñen con esas cosas». Pero Esteban frunció el ceño. No, no era eso. Se sentía real, como si fuera un recuerdo. Mercedes, que estaba limpiando las ventanas cercanas, sintió que el corazón se le aceleraba. Los efectos estaban empezando. Esa tarde, mientras Camila revisaba los preparativos de la boda en su estudio, encontró algo que la desconcertó. Entre los papeles de su madre, había una factura médica dirigida a una clínica que no reconocía, con servicios que sonaban extremadamente extraños: terapia de supresión amnésica, mantenimiento de identidad construida, medicación neurológica especializada. El nombre del paciente estaba en clave, pero la fecha coincidía exactamente con la época en que Esteban había llegado a sus vidas. «Mamá», Camila entró a la oficina principal, donde Graciela revisaba contratos. «¿Qué necesitas, mi amor? Encontré esta factura entre tus papeles. ¿Qué es exactamente terapia de supresión amnésica?» Graciela se puso tensa inmediatamente, pero mantuvo su compostura. «Es un tratamiento que contraté para Esteban cuando llegó a nosotros. Su amnesia era muy severa, y los doctores recomendaron medicación especializada para ayudarlo a estabilizarse. ¿Pero por qué está en clave el nombre del paciente? Por confidencialidad médica, mi amor. Ya sabes lo estrictos que son los doctores con esas cosas». Camila no se sintió satisfecha con la respuesta, pero decidió no presionar más en ese momento. Esa noche, durante la cena, Esteban volvió a tener otro episodio extraño. Estaba contando sobre una reunión de negocios cuando de repente se detuvo a mitad de la frase. ¿Alguna vez han sentido que están viviendo la vida de otra persona? El silencio que siguió fue tenso. «¿A qué te refieres, mi amor?», preguntó Camila. «No lo sé. Es una sensación extraña, como si esta vida fuera un traje que no me queda bien». Graciela intervino rápidamente. «Es normal que te sientas así de vez en cuando. El trauma de tu accidente puede causar esos sentimientos de desconexión. El doctor Salinas me explicó que es parte del proceso de recuperación. ¿Podríamos hablar con el doctor Salinas otra vez? Me gustaría entender mejor lo que me pasó». «Por supuesto, mi amor. Programaré una cita para mañana». Después de la cena, Graciela se retiró inmediatamente a su oficina y marcó un número en su teléfono privado. «Dr. Salinas, tenemos un problema. El sujeto está empezando a cuestionar su identidad. Necesito que aumente la dosis de medicación inmediatamente. Doña Graciela, hemos hablado de esto. Si aumentamos más la medicación, corremos el riesgo de daño cerebral permanente. No me importa. Es mejor tenerlo controlado que arriesgar una exposición completa». «Entiendo, pero…». «No hay peros, doctor. Haga lo que le digo o encontraré a alguien más que sí pueda hacerlo». Al día siguiente, Mercedes notó que Graciela había cambiado todas las pastillas de Esteban por unas nuevas, más grandes y de diferente color. Entendió inmediatamente que su sabotaje había sido descubierto. Aunque no directamente, cuando llegó Renata al trabajo, Mercedes logró hablar con ella discretamente. Aumentaron la medicación. Se dieron cuenta de que algo estaba pasando. «¿Qué vamos a hacer? Tenemos que acelerar nuestro plan. La visita a la clínica no puede esperar 2 semanas». «¿Pero cómo? Voy a crear una emergencia falsa».
Les diré que se enfermó uno de los trabajadores regulares y que necesitan reemplazo inmediato, esa misma tarde. Mercedes hizo la llamada. Habla Mercedes Ruiz. Trabajo en limpieza para varios de sus clientes. Tengo una emergencia familiar y no puedo ir mañana a la clínica, pero tengo una sustituta muy confiable si la necesitan. La respuesta fue positiva. Necesitaban la ayuda extra para una inspección sorpresa que habían programado. Mientras tanto, Camila había decidido hacer su propia investigación. Esa noche, cuando su madre salió a una reunión de negocios, revisó meticulosamente todos los archivos de la oficina principal. Lo que encontró la dejó helada. Había documentos que mostraban pagos regulares a instituciones médicas que se especializaban en alteración de memoria, facturas por medicamentos que, según su investigación en Internet, se usaban para suprimir recuerdos, y lo más aterrador, fotos de Esteban en un hospital, claramente inconsciente y conectado a máquinas. Pero las fotos tenían una fecha que no coincidía con la historia que su madre le había contado sobre cómo había conocido a Esteban. En una de las carpetas encontró algo que la hizo sentir náuseas. Un certificado de defunción de un hombre llamado Tomás Mendoza, con la misma fecha del supuesto accidente de Esteban, y junto a él, fotos de un hombre que se parecía increíblemente a su prometido. Camila se sintió mareada. ¿Era posible que Esteban fuera en realidad esta otra persona? Que su madre hubiera orquestado todo esto. Cuando escuchó el auto de su madre en la entrada, guardó rápidamente todo y corrió a su habitación, pero no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, Renata se presentó en la clínica clandestina, vestida con el uniforme de limpieza que Mercedes le había conseguido. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de altos muros y vigilancia discreta pero efectiva. «¿Eres la nueva, verdad?», le preguntó una supervisora. Mercedes dijo que eras confiable. «Sí, señora. Necesito mucho este trabajo». «Bien. Hoy hay inspección. Así que todo tiene que quedar impecable. Te voy a asignar el ala este. Son habitaciones especiales. Así que no hables con ningún paciente y no hagas preguntas». Renata asintió y comenzó su trabajo. El ala este resultó ser un área restringida, con habitaciones que parecían más celdas de lujo que cuartos de hospital. Cada una tenía una ventana pequeña en la puerta. En la tercera habitación que limpió, se quedó paralizada. El hombre que estaba sentado en la cama leyendo un libro era idéntico a un actor famoso que había muerto en un accidente de avión 3 años atrás. Pero aquí estaba, claramente vivo, con una expresión vacía en los ojos. Siguió limpiando, revisando discretamente cada habitación. Había al menos 8 personas ahí, todas supuestamente muertas según los registros públicos, todas viviendo con nuevas identidades. En la última habitación encontró algo que casi la hace gritar: archivos médicos abiertos sobre una mesa, y ahí, en el primer expediente, estaba la foto de Tomás. Con manos temblorosas, tomó fotos de todo lo que pudo con su teléfono celular. Los documentos detallaban exactamente cómo habían manipulado su memoria, qué medicamentos usaban, y lo más importante, el antídoto para revertir el proceso. Cuando terminó su turno, Renata salió de la clínica con evidencia suficiente para destruir todo el imperio criminal de Graciela Villalba, pero también sabía que ahora estaba en peligro mortal. Esa noche, Camila tomó una decisión que cambiaría todo. Durante la cena, confrontó directamente a su madre. «Mamá, necesito que me digas la verdad sobre Esteban». «¿De qué hablas, mi amor?». «Encontré los archivos. Sé lo de Tomás Mendoza. Sé lo de la clínica. Sé todo». El rostro de Graciela se transformó completamente. La máscara de madre amorosa desapareció, revelando algo frío y calculador. ¿Qué archivos? Los de tu oficina, los pagos médicos, las fotos del hospital, todo. Graciela se quedó inmóvil por un momento. Luego sonrió de una manera que hizo que Camila sintiera escalofríos. «Bueno, supongo que era hora de que supieras la verdad. Sí, tu querido Esteban es en realidad Tomás Mendoza, un hombre casado con una hija que cree que está muerto». Camila sintió que el mundo se desplomaba. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Por nosotras, mi amor, por nuestro futuro. Esteban era el único heredero legítimo de tu padre, aunque ni él sabía que existía. Era la única manera de mantener todo lo que habíamos construido. ¿Y nunca pensaste en lo que esto le haría a él? ¿A su familia? Su familia cree que está muerto. Es mejor así». Camila se puso de pie, temblando de rabia.
Esto termina ahora, mamá. Voy a decirle la verdad a Esteban. No, no lo harás. ¿Me vas a detener? La sonrisa de Graciela se volvió aún más fría. Si es necesario, sí. La mansión Villalba brillaba como un palacio de cristal bajo las luces de la noche. Los jardines estaban decorados con miles de luces blancas que creaban un ambiente mágico para la fiesta de negocios más importante del año. Los empresarios más poderosos de México se paseaban por los salones con copas de champán. Celebrando las nuevas inversiones de la empresa Villalba, Renata observaba desde lejos, escondida entre los trabajadores de la empresa de catering que Mercedes había logrado infiltrar. Llevaba el uniforme negro de mesera y una peluca castaña que cambiaba completamente su apariencia. En su bolso pequeño guardaba las fotos de la clínica y una copia de los documentos del cofre, evidencia suficiente para destruir a Graciela Villalba. Pero esta noche no se trataba de evidencias. Se trataba de despertar a Tomás. Mercedes le había confirmado por mensaje que había logrado sabotear completamente las pastillas de esa mañana, reemplazándolas todas por vitaminas. Era la primera vez en años que Esteban tendría un día completo sin los químicos que suprimían sus verdaderas memorias. Lista, mija. Mercedes apareció a su lado, también vestida de empleada. ¿Tú crees que funcione? Si hay algo de tu Tomás todavía ahí adentro, va a funcionar. Renata respiró profundo y revisó por última vez el pequeño reproductor de música que había escondido en su uniforme. Tenía una sola canción grabada, la canción de cuna que solía cantarle a Tomás cuando tenía pesadillas, la misma que él le cantaba a Isadora para dormirla. El plan era arriesgado y tenían una sola oportunidad. Durante el discurso principal de la noche, cuando todos los invitados estuvieran concentrados en el escenario principal, Renata se acercaría lo suficiente para que Esteban pudiera escuchar la melodía. «Ahí está», murmuró Mercedes. Esteban acababa de entrar al gran salón, impecablemente vestido con un smoking negro. Se veía elegante y seguro, pero Renata notó algo diferente en sus ojos. Había una inquietud que no había visto antes, como si algo estuviera luchando por salir a la superficie. Camila caminaba a su lado, radiante con un vestido azul marino, pero incluso desde la distancia se podía notar la tensión en su postura. La confrontación con su madre había cambiado algo en ella también. Graciela Villalba apareció momentos después, saludando a los invitados con la sonrisa perfecta de una anfitriona experta, pero sus ojos se movían constantemente, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Damas y caballeros, la voz de Graciela resonó por el salón cuando subió al pequeño escenario. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Antes de comenzar con el anuncio de nuestras nuevas inversiones, me gustaría presentarles oficialmente al hombre que ha sido como un hijo para mí, y que pronto será oficialmente parte de nuestra familia, Esteban Gallardo. Los aplausos llenaron el salón mientras Esteban subía al escenario. Renata aprovechó el momento para moverse entre la multitud, acercándose lo más posible al frente. «Gracias, doña Graciela». Esteban tomó el micrófono con manos que Renata notó ligeramente temblorosas. «Es un honor estar aquí con todos ustedes, representando a la empresa Villalba en estos nuevos proyectos que…» Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos recorrieron la multitud, como si buscara algo sin saber qué. Renata se dio cuenta de que estaba exactamente donde necesitaba estar, en su línea de visión directa. «Disculpen». Esteban se llevó una mano a la cabeza. Estaba diciendo que es un honor representar a la empresa en estos proyectos que cambiarán el futuro de… Volvió a detenerse. Esta vez sus ojos se fijaron directamente en Renata. No la reconoció, pero algo en su expresión cambió. Una confusión profunda cruzó su rostro. Era el momento. Renata sacó discretamente el pequeño reproductor y subió el volumen lo suficiente para que la melodía llegara hasta el escenario. Comenzó a cantar en voz baja, pero clara. «Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón». El efecto fue inmediato y devastador. Esteban soltó el micrófono, que cayó al suelo con un ruido seco que resonó por todo el salón. Se llevó ambas manos a la cabeza como si un dolor terrible lo hubiera golpeado. «Esta niña linda que nació de noche quiere que la lleven a pasear en coche». Renata siguió cantando, ahora con más fuerza, su voz transportando años de amor y pérdida. «No», gritó Esteban, tambaleándose hacia atrás. «Esa canción». Los invitados comenzaron a murmurar. Confundidos por lo que estaba pasando,
Graciela subió rápidamente al escenario. Esteban está un poco indispuesto, anunció, tratando de mantener la compostura. Continuaremos en unos momentos. Pero Esteban no la escuchaba. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, y su cuerpo temblaba como si estuviera luchando contra algo invisible. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. De repente, como si una presa se hubiera roto, los recuerdos comenzaron a fluir en avalancha. Imágenes fragmentadas explotaron en su mente. Una cocina pequeña, una niña de cabello rizado riéndose, manos femeninas acariciando su rostro, una voz diciéndole, «Te amo», cada mañana. «Renata», susurró, y luego más fuerte, «Renata». Sus ojos se abrieron bruscamente y la encontraron entre la multitud. Esta vez sí la reconoció. Todo su ser la reconoció. «Renata, mi amor». Saltó del escenario, abriéndose paso entre los invitados sorprendidos. Renata corrió hacia él, las lágrimas corriendo por su rostro. Se encontraron en el centro del salón, y cuando él la tomó en sus brazos, 7 años de dolor y pérdida se desvanecieron en un instante. «Estás viva. Estás aquí», murmuró Tomás contra su cabello. «Pensé que había perdido la razón. No entendía por qué nada se sentía real. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Isadora, ¿dónde está mi princesa? Está bien. Está creciendo hermosa y fuerte. Te ha extrañado tanto». El salón había estallado en caos. Los invitados no entendían lo que estaba pasando. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros se alejaban confundidos. Pero Graciela había bajado del escenario con una expresión de furia absoluta. «¡Guardias!», gritó. «Detengan a esa mujer. Está perturbando a mi hijo». «No soy tu hijo», rugió Tomás, volteándose hacia ella mientras mantenía a Renata protegida en sus brazos. «Recuerdo todo. Recuerdo lo que me hiciste. Estás confundido. Esteban, esa mujer te está manipulando. Mi nombre es Tomás, Tomás Mendoza, y ella es mi esposa, Camila, que había estado observando todo desde un lado del salón. Se acercó lentamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban una determinación que nunca había tenido antes. «Es verdad, mamá», dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar. «Su nombre es Tomás Mendoza. Vi los archivos. Sé lo que hiciste. Camila, no sabes de lo que estás hablando». «Sé exactamente de lo que estoy hablando», gritó Camila. «Le robaste la vida. Le robaste su familia. Y me mentiste durante años». Los guardias de seguridad se habían acercado, pero parecían confundidos sobre qué hacer exactamente. La situación se había vuelto demasiado pública, demasiado caótica. Mercedes apareció de repente al lado de Renata. «Mija, tenemos que irnos ahora». «No», dijo Tomás firmemente. «Ya no voy a huir. Ya no voy a dejar que esta mujer controle mi vida». Se volteó hacia Graciela, y en sus ojos había una furia que había estado dormida durante años. «¿Dónde está mi certificado de defunción? ¿Dónde están los documentos que prueban quién soy realmente?» «No sé de qué hablas». «Los documentos que guardas en el cofre de la joyería», intervino Renata. «Los tengo. Tengo fotos de todo». El color desapareció completamente del rostro de Graciela. «Imposible. Tengo las fotos de la clínica también, de todas las personas que has mantenido cautivas, de todos los crímenes que has cometido». Graciela miró alrededor del salón, calculando sus opciones. Los invitados estaban grabando todo, susurrando entre ellos. Su reputación, su imperio, todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y entonces, con la desesperación de alguien que no tiene nada más que perder, tomó la decisión más peligrosa de su vida. «Si no puedo tenerte como hijo», le dijo a Tomás con una sonrisa helada. «Entonces nadie te tendrá». Hizo una seña discreta a uno de sus guardias, quien inmediatamente se dirigió hacia Renata con claras intenciones violentas. La batalla final estaba a punto de comenzar. El guardia se abalanzó hacia Renata con la velocidad de alguien entrenado para la violencia, pero Tomás reaccionó más rápido. Sus instintos protectores, dormidos durante años bajo los efectos de la medicación, despertaron con una fuerza devastadora. Se interpuso entre el guardia y su esposa, bloqueando el golpe con un movimiento que sorprendió a todos, incluido a él mismo. La memoria muscular de años de trabajo físico había regresado junto con sus recuerdos. «No la toques», rugió,
empujando al hombre hacia atrás. El salón estalló en caos total. Los invitados gritaban y corrían hacia las salidas, algunos grabando con sus teléfonos, otros tratando desesperadamente de alejarse de la violencia que había estallado en el centro de la fiesta más elegante del año. Graciela, viendo que su primer plan había fallado, hizo otra seña. 2 guardias más aparecieron desde diferentes puntos del salón, dirigiéndose hacia el grupo. «Camila», gritó Graciela, «ordénales que se detengan. Es tu deber como mi hija». Camila se quedó inmóvil por un momento, mirando a su madre como si la viera por primera vez. Luego, con una voz más firme de la que había usado en toda su vida, respondió: «Mi deber es con la verdad. Guardias, deténganse. No toquen a esa gente». Los guardias se detuvieron, confundidos, técnicamente. Camila era la heredera oficial de la empresa y tenía autoridad sobre ellos, pero Graciela era quien les pagaba directamente. «¡No la escuchen!», gritó Graciela. «Está alterada. Obedezcan mis órdenes, Mercedes, que había estado observando desde un costado». Aprovechó la confusión para acercarse a Renata. «Mija, tenemos que salir de aquí. Graciela no va a parar hasta destruir todo». «No me voy sin Tomás», respondió Renata firmemente. «Y yo no me voy sin respuestas», añadió Tomás, volteándose hacia Graciela con los ojos ardiendo de furia. «¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué destruiste mi familia?». Graciela se irguió, recuperando parte de su compostura arrogante. «Porque lo merecía todo. Tu padre, Esteban Villalba, me prometió que me haría su heredera, después de 15 años como su amante secreta. Después de sacrificar mi juventud por él, me dejó sin nada cuando murió. Pero yo no tenía nada que ver con eso. Era su hijo, el único heredero legítimo». La voz de Graciela se quebró con años de resentimiento. «Cuando descubrí que existías, vi la oportunidad de reclamar lo que me pertenecía. Solo necesitaba convertirte en alguien que pudiera controlar. Y mi familia, ¿qué culpa tenían ellas? Eran un obstáculo. Era mejor que creyeran que habías muerto». Tomás dio un paso hacia ella, pero Renata lo detuvo. «No vale la pena, mi amor. Ya tenemos lo que necesitamos». Pero Graciela no había terminado. Con la desesperación de alguien que ve su mundo desmoronarse, sacó un pequeño revólver de su bolso de mano. «Si no puedo tenerte bajo mi control, entonces nadie te tendrá». Los gritos llenaron el salón. Los pocos invitados que aún no habían salido corrieron hacia las puertas. Camila se acercó lentamente a su madre. «Mamá, baja el arma. Esto ya se salió de control». «No». Graciela mantuvo el arma apuntando hacia Tomás y Renata. «He trabajado demasiado duro para construir este imperio. No voy a permitir que lo destruyan». «Este imperio está construido sobre mentiras y crímenes», gritó Camila. «Basta ya. Tú no entiendes, mi amor. Todo lo que hice fue por nosotras, para asegurar nuestro futuro». Camila dio otro paso hacia su madre, con las manos extendidas pacíficamente. «Mamá, podemos arreglar esto. Podemos decir la verdad, devolver lo que no nos pertenece, empezar de nuevo. No hay vuelta atrás». La voz de Graciela se había vuelto histérica. «Si sale a la luz lo que hice, me van a meter a la cárcel. Van a destruir todo por lo que he luchado. Entonces enfrentémoslo juntas, como madre e hija». Por un momento, Graciela vaciló. El arma tembló en sus manos. «¿De verdad harías eso por mí? Después de todo lo que he hecho». «Eres mi madre», respondió Camila con lágrimas en los ojos. «Te amo, a pesar de todo». Graciela bajó ligeramente el arma, y por un momento pareció que la crisis podría resolverse pacíficamente. Pero entonces vio las cámaras de los teléfonos que aún grababan. Vio a los periodistas que habían comenzado a llegar alertados por los invitados que habían huido. Se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera ahora. Su reputación y su imperio ya estaban destruidos. Con la furia ciega de alguien que no tiene nada más que perder, levantó nuevamente el arma, esta vez apuntando directamente a Renata. «Si no puedo ganar, tampoco van a ganar ustedes». Tomás reaccionó por instinto, lanzándose hacia adelante para proteger a su esposa. Al mismo tiempo, Camila se abalanzó sobre su madre, tratando de quitarle el arma. «No, mamá, no hagas esto». La lucha fue breve pero intensa. Graciela, cegada por la rabia, empujó violentamente a su hija. «Quítate de encima. Esto es por nuestro bien».
Camila cayó hacia atrás, golpeándose contra el borde del escenario. Graciela se volteó nuevamente hacia Renata y Tomás, pero ahora tenía el rostro completamente distorsionado por años de resentimiento y control obsesivo. «Esto termina ahora». Levantó el arma una vez más, pero en su estado alterado no se dio cuenta de que estaba parada al borde de la gran escalera de mármol que llevaba al segundo piso de la mansión. Tomás, viendo la determinación asesina en los ojos de Graciela, tomó la única decisión que pudo. Se lanzó hacia ella para desarmarla antes de que pudiera disparar. El impacto fue suficiente para hacerla tambalear hacia atrás. Graciela, perdiendo el equilibrio, agitó los brazos desesperadamente tratando de mantenerse en pie. «Esteban, ayúdame». Pero ya no era Esteban quien estaba frente a ella. Era Tomás, el hombre cuya vida había destruido, y en sus ojos no había más que justicia. «Mi nombre es Tomás Mendoza». Graciela perdió completamente el equilibrio y cayó por la escalera de mármol. El sonido de su cuerpo golpeando contra los escalones resonó por todo el salón como un eco final de años de manipulación y crímenes. Cuando llegó al final de la escalera, no se movía. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Los pocos presentes se quedaron inmóviles. Procesando lo que acababa de suceder, Camila fue la primera en reaccionar. Corrió hacia su madre, pero cuando llegó a donde yacía su cuerpo, supo inmediatamente que era demasiado tarde. «Mamá», susurró, arrodillándose junto a ella. «Mamá, lo siento mucho». Tomás y Renata se acercaron lentamente. Mercedes apareció a su lado, con lágrimas en los ojos. «Se acabó», murmuró. Finalmente se acabó. Camila se puso de pie lentamente, enfrentando a Tomás con dignidad a pesar de sus lágrimas. «Lo siento mucho. Siento todo lo que mi madre te hizo. A ti, a tu familia, a todas las personas que lastimó». Tomás la miró con compasión. «Tú no tienes la culpa de nada, Camila. Tú también fuiste víctima de todo esto. Pero me voy a hacer responsable. Voy a devolver todo lo que no nos pertenece. Voy a ayudar a liberar a todas las personas de la clínica. Voy a hacer todo lo posible para reparar el daño que causó mi familia». Renata se acercó a la joven y la abrazó. «Eres una buena persona, Camila. No permitas que los errores de tu madre te definan». En la distancia, se podían escuchar las sirenas de la policía y las ambulancias que alguien había llamado. Tomás miró a su esposa, luego a Mercedes, luego al salón devastado que había sido el escenario de su liberación. «¿Ahora qué hacemos?» «Ahora», respondió Renata, tomando su mano. «Vamos a casa, vamos a buscar a nuestra hija y vamos a recuperar los años que perdimos». «¿Y todo esto?», señaló hacia el caos del salón. Mercedes sonrió por primera vez en años. «Ahora la verdad puede salir a la luz, y mi nieto finalmente va a ser libre». Mientras las autoridades se hacían cargo de la escena, Tomás, Renata y Mercedes salieron de la mansión Villalba hacia una nueva vida. Una vida donde las mentiras habían sido reemplazadas por la verdad, donde el control había sido reemplazado por la libertad, y donde el amor verdadero había triunfado sobre la manipulación. La pesadilla había terminado. Ahora podía comenzar la curación. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas del pequeño departamento en la colonia Doctores, cuando Isadora despertó con el sonido de voces en la sala. Por un momento pensó que estaba soñando, porque una de esas voces la había acompañado en sus sueños durante 7 años. Se levantó de la cama lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Caminó hacia la puerta de su cuarto y la abrió apenas una rendija. Ahí estaba él. Su papá estaba sentado en el sofá, sosteniendo una taza de café con manos temblorosas, mientras su mamá le acariciaba el cabello como solía hacer antes. Pero se veía diferente, más delgado, con líneas de cansancio alrededor de los ojos, y algo en su postura que hablaba de años de confusión y dolor. «Papá», susurró Isadora desde la puerta. Tomás levantó la vista y al ver a su hija, se le quebró la voz completamente. «Mi princesa, mi pequeña princesa». Isadora corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Tomás la abrazó como si fuera lo único real en el mundo, llorando sin tratar de ocultarlo. «Estás tan grande», murmuró contra su cabello. «Te perdiste de tantas cosas. Tu graduación de primaria, tus cumpleaños, tus pesadillas. No me perdí nada, papá. Mamá me contó todo sobre ti, todos los días. Nunca te fuiste realmente».
Renata se acercó y los abrazó a ambos, formando el círculo familiar que había estado roto durante tanto tiempo. ¿Es real?, preguntó Tomás. ¿De verdad estoy aquí? Es real. Mi amor, ya no hay más mentiras, no hay más medicamentos, eres libre. Los siguientes días fueron un proceso intenso de readaptación. Tomás tenía que lidiar con dos conjuntos de memorias, las reales de su vida como Tomás Mendoza y las artificiales de sus años como Esteban Gallardo. A veces se despertaba confundido, buscando la lujosa habitación de la mansión Villalba, solo para recordar que todo eso había sido una mentira elaborada. El doctor que Camila había contactado para ayudarlos explicó que el proceso de recuperación completa podría tomar meses. Los medicamentos que le dieron eran muy sofisticados, les dijo durante una consulta. Han creado conexiones neurológicas falsas que van a tomar tiempo en debilitarse. Es normal que tenga momentos de confusión o que ciertos recuerdos del período como Esteban se sientan reales. ¿Pero va a recordar todo de antes del accidente?, preguntó Isadora. La mayoría, sí, aunque algunos detalles específicos podrían haberse perdido para siempre. Una tarde, mientras Isadora estaba en la escuela, Tomás encontró en una caja vieja la cámara que había usado para grabar videos de su familia. Cuando la encendió y vio las imágenes de su antigua vida, se desplomó en el sofá llorando. No recuerdo haber grabado esto, le dijo a Renata, mostrándole un video donde él le enseñaba a Isadora a andar en bicicleta. Es como ver la vida de otra persona. Es tu vida, mi amor. Solo necesitas tiempo para que vuelva a sentirse tuya. Pero no todo era dolor. También había momentos de redescubrimiento hermosos, como cuando Tomás encontró su vieja guitarra y recordó instantáneamente cómo tocar las canciones que solía cantar para dormir a Isadora. O cuando probó los huevos revueltos que Renata le preparó, y su rostro se iluminó con el reconocimiento del sabor que había estado enterrado durante años. Mercedes se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Su nieto había sido liberado de la escuela donde lo tenían cautivo, y ahora vivía con ella en el departamento de al lado. El niño, de 12 años, había estado tan controlado y asustado que al principio apenas hablaba, pero poco a poco iba regresando a ser un niño normal. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dijo Tomás a Renata una noche mientras lavaban los platos juntos. A veces extraño ciertas cosas de esa vida falsa. ¿Cómo qué? La sensación de tener dinero suficiente, de no preocuparme por las cuentas, de poder comprarle a Isadora todo lo que quisiera. Renata dejó de lavar y lo miró. ¿Te arrepientes de haber recuperado tu memoria? No, respondió inmediatamente. Jamás. Prefiero ser pobre y real que rico y falso. Es solo que es extraño adaptarse otra vez a esta vida. Vamos a salir adelante, mi amor, como siempre lo hicimos. La situación legal era compleja pero esperanzadora. Camila había cumplido su promesa de cooperar completamente con las autoridades. Había entregado todos los documentos de los crímenes de su madre. Había ayudado a liberar a las otras víctimas de la clínica y había establecido un fondo para compensar a todas las familias afectadas. No puedo devolverte los años que perdiste, le dijo a Tomás durante una reunión con los abogados, pero puedo asegurarme de que tu familia tenga seguridad económica por el resto de sus vidas. No necesitamos tu dinero, Camila, pero se lo merecen, y necesito hacer esto por mi propia paz mental. Al final, acordaron que Camila establecería un fideicomiso para la educación de Isadora y para que la familia pudiera empezar un pequeño negocio propio. El proceso de reencontrarse como pareja fue tal vez el más delicado. Renata había pasado 7 años idealizando su memoria de Tomás, mientras que él tenía que redescubrir no solo quién era, sino también cómo amar a la mujer que había estado esperándolo. A veces siento que no te merezco, le confesó una noche. Tú me esperaste, criaste a nuestra hija sola, luchaste por descubrir la verdad, y yo estaba viviendo cómodamente en una mansión, enamorado de otra mujer. No estabas enamorado de Camila, le respondió Renata. Estabas programado para creer que la amabas. Es diferente, pero ¿cómo puedes estar segura? Porque vi cómo la mirabas en la joyería, y luego vi cómo me miraste a mí, cuando cantaste nuestra canción. La diferencia era como la noche y el día. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a reconstruir su intimidad. Primero, fueron conversaciones largas en la cocina, después de que Isadora se durmiera. Luego caminatas por el barrio,
redescubriendo juntos los lugares que habían significado algo para ellos antes. Finalmente, una noche 2 meses después de su reunión, se besaron como si fuera la primera vez, pero con la profundidad de un amor que había sobrevivido a la manipulación, al tiempo y a la pérdida de memoria. «Te amo», le dijo Tomás, «y ahora lo digo sabiendo exactamente quién soy y quién eres tú». Isadora también tuvo su propio proceso de readaptación. Durante años había sido la adulta pequeña de la casa, cuidando de su madre y manteniéndose fuerte. Ahora tenía que aprender a ser hija otra vez, a confiar en que su papá estaría ahí cuando lo necesitara. «¿Vas a irte otra vez?», le preguntó una noche antes de dormir. «Nunca, princesa, te lo prometo. Pero ¿qué pasa si alguien más trata de lastimarte? Ya no van a poder. Ahora sé quién soy. Y tengo a las 2 mujeres más valientes del mundo protegiéndome». Camila había tomado la difícil decisión de dejar México. Con la muerte de su madre y la exposición de todos los crímenes familiares, ya no podía quedarse en un lugar donde su apellido era sinónimo de escándalo. «Voy a irme a España», le contó a Tomás durante su última visita. «Tengo familia lejana allá. Quiero empezar de cero, con mi propio nombre, mi propio esfuerzo. ¿Vas a estar bien?». «Con el tiempo, sí. Tengo que aprender a vivir con la verdad». Igual que tú, antes de irse, le dio a Isadora una pequeña caja. «Es el anillo de compromiso que tu papá eligió para mí. Quiero que lo tengas tú. Algún día, cuando encuentres a alguien que te ame de verdad, podrás usarlo o venderlo. Pero quiero que sepas que durante el tiempo que lo tuve, representaba algo hermoso, aunque fuera construido sobre una mentira». Isadora aceptó el regalo con la solemnidad de alguien que entiende el peso de los gestos simbólicos. 6 meses después del confronto en la mansión Villalba, la familia había encontrado un nuevo ritmo. Tomás trabajaba en un taller mecánico donde sus habilidades manuales, tanto las reales como las que había desarrollado durante su tiempo como empresario, lo habían convertido en un empleado valioso. Renata había dejado la joyería y ahora estudiaba diseño en las noches, descubriendo un talento para crear piezas únicas que nunca había sabido que tenía. «¿Sabes qué te he estado pensando?», le dijo Tomás una tarde mientras veían a Isadora hacer tarea en la mesa de la cocina. «¿Qué? Que tal vez deberíamos mudarnos, empezar completamente de nuevo en un lugar donde nadie conoce nuestra historia. ¿Te molesta que la gente sepa lo que pasó?». «No me molesta, pero quiero que Isadora pueda crecer sin que la gente la vea como la niña cuyo papá tuvo amnesia. Quiero que tenga una vida normal». Renata consideró la propuesta. «¿Dónde te gustaría ir?». «A un lugar pequeño, donde podamos abrir nuestro propio negocio, donde Isadora pueda ir a una escuela donde todos no sepan nuestra historia». «¿Y qué tipo de negocio?». Tomás sonrió. «¿Qué te parece una joyería? Una donde tú diseñes las piezas y yo las haga. Podríamos llamarla Memorias de Cristal». Terminó Isadora desde la mesa, sin levantar la vista de su tarea. Sus padres la miraron sorprendidos. «¿Por qué ese nombre?». «Porque las memorias reales son como cristales», explicó la adolescente. «Pueden romperse, pero cuando se arreglan bien, son más hermosas que antes, y brillan con su propia luz». Tomás y Renata se miraron, y supieron que su hija había encontrado el nombre perfecto para su nueva vida. 3 años después, el sol de primavera iluminaba la pequeña plaza central de San Miguel de los Remedios, un pueblo encantador en las montañas de Michoacán, donde el tiempo parecía moverse más lento y las historias se contaban en las bancas bajo los laureles centenarios. En una esquina de la plaza, la joyería Memorias de Cristal brillaba como una pequeña joya en sí misma. Sus vitrinas mostraban piezas únicas que contaban historias, anillos que celebraban primeros amores, collares que honraban la memoria de abuelas queridas, pulseras que marcaban quinceañeras y graduaciones. Renata estaba en su mesa de diseño, concentrada en una nueva creación, un dije en forma de mariposa con alas de plata y pequeños cristales que capturaban la luz como gotas de rocío. Era un encargo especial para una joven que acababa de salir de un tratamiento médico difícil y quería algo que simbolizara su renacimiento. «¿Cómo va la mariposa?», preguntó Tomás, acercándose desde su taller en la parte trasera. Sus manos, antes acostumbradas a los trajes elegantes y las presentaciones corporativas, ahora llevaban las marcas honorables del trabajo artesanal, pequeñas cicatrices de herramientas, callos de crear belleza con las manos. «Ya casi termino». Renata sonrió, sin apartar la vista de su trabajo. «¿Y tú cómo vas con el anillo de los Herrera?»,
listo para la ceremonia de mañana. Los Herrera eran una pareja de 80 años que había decidido renovar sus votos después de 6 décadas de matrimonio. Habían encargado anillos nuevos para la ocasión, y toda la familia vendría al pueblo para la celebración. La campana de la entrada tintineó suavemente cuando Isadora entró corriendo, con el uniforme de la preparatoria y una sonrisa que iluminaba toda la tienda. Papá, tengo noticias. A los 17 años, Isadora había crecido hasta convertirse en una joven hermosa y segura de sí misma. El trauma de perder a su padre y recuperarlo había forjado en ella una madurez especial, pero también una capacidad única para valorar los momentos simples de felicidad. ¿Qué pasó, princesa?, preguntó Tomás abrazando a su hija. Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar psicología en Morelia. Renata soltó las herramientas y corrió a abrazar a su hija. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Y yo quiero especializarme en terapia para personas con amnesia y trauma, continuó Isadora. Quiero ayudar a familias como la nuestra. Tomás sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija había tomado su experiencia dolorosa y la había transformado en el deseo de ayudar a otros. Tu papá estaría orgulloso, dijo, corrigiéndose inmediatamente. Estoy orgulloso. La transición al presente todavía requería esfuerzo consciente a veces. Los años como Esteban habían dejado algunas marcas permanentes, una tendencia a hablar en tercera persona cuando se emocionaba, una extraña familiaridad con el mundo de los negocios que a veces le servía para manejar las finanzas de la joyería, y ocasionales pesadillas donde se despertaba buscando una vida que nunca había sido realmente suya, pero había aprendido a integrar esas experiencias como parte de su historia completa, no como algo que lo definiera. Hablando de celebraciones, dijo Renata. Ya casi es hora de prepararnos para la ceremonia de mañana. La ceremonia no era solo la renovación de votos de los Herrera, era también el 3er aniversario de la reunión de Tomás y Renata, y habían decidido que era el momento perfecto para su propia renovación de votos. Esa noche, mientras Isadora estudiaba en su cuarto y los sonidos del pueblo se aquietaban, Tomás y Renata se sentaron en el pequeño patio trasero de su casa, mirando las estrellas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Renata de repente. ¿De qué podría arrepentirme? De la vida que perdimos, de los años que Graciela nos robó, del dinero y las oportunidades que podríamos haber tenido si hubiéramos seguido el camino de Esteban Gallardo. Tomás la miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Mi amor, esa vida nunca fue mía. Era un papel que me obligaron a actuar. Esto, señaló hacia la casa, hacia el taller, hacia el pueblo que dormía alrededor de ellos. Esto es real, esto es mío, esto es nuestro. ¿Pero no te da curiosidad? ¿Cómo habría sido si hubiéramos tenido dinero? Si Isadora hubiera podido ir a escuelas privadas. Sí, Renata. Tomás tomó sus manos. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió cuando recuperé la memoria? ¿Qué? Darme cuenta de todo lo que me había perdido de ustedes. No el dinero que no tuvimos, no las oportunidades que se nos escaparon. Me dolió haberme perdido el primer día de secundaria de Isadora, sus primeros desamores, las noches que tuviste pesadillas y yo no estuve ahí para consolarte. Se detuvo, buscando las palabras correctas. La riqueza verdadera no son los diamantes que vendemos o las casas grandes donde podríamos vivir. La riqueza verdadera es despertar cada mañana sabiendo exactamente quién soy y a quién amo. Al día siguiente, la plaza central se llenó de gente para la doble celebración. Los Herrera habían insistido en que Tomás y Renata renovaran sus votos en la misma ceremonia, convirtiéndolo en un festival de amor que duró toda la tarde. Mercedes había venido desde la Ciudad de México con su nieto, que ahora era un adolescente saludable y feliz que estudiaba ingeniería. Camila había enviado desde España un hermoso ramo de flores y una carta que Renata leyó en voz alta. Queridos Tomás, Renata e Isadora, aunque mi familia causó tanto dolor, ustedes me enseñaron que es posible sanar y perdonar. Hoy celebro su amor verdadero desde lejos, pero con el corazón lleno de gratitud por haberme mostrado lo que significa el amor auténtico. Con cariño, Camila. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Tomás sacó una pequeña caja que había estado escondiendo durante semanas. Adentro había una alianza que él mismo había creado, grabada con una línea musical microscópica. ¿Qué dice?, preguntó Renata, tratando de descifrar los pequeños símbolos. Es nuestra canción de cuna, respondió Tomás.
la canción que me trajo de vuelta a ti. Cuando Renata se puso el anillo, Tomás comenzó a cantar suavemente. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Toda la plaza se unió a la melodía. Incluso quienes no conocían la historia completa entendían que estaban presenciando algo mágico, el triunfo del amor verdadero sobre fuerzas que habían tratado de destruirlo. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y la plaza volvió a su tranquilidad habitual, la familia se sentó en los escalones de la joyería a ver las estrellas. «Papá», dijo Isadora, «¿alguna vez te da miedo que alguien más trate de lastimarnos?» «A veces», admitió Tomás. «Pero luego me acuerdo de que lo más fuerte que tenemos no es algo que nos puedan quitar. ¿Qué es? El amor que nos tenemos, las memorias reales que hemos creado, la verdad sobre quiénes somos». Isadora se acurrucó entre sus padres. «¿Sabes qué me gusta más de nuestra historia?» «¿Qué?», preguntaron Tomás y Renata al unísono. «Que no terminó cuando nos reencontramos. La parte más bonita empezó después, cuando decidimos construir algo nuevo juntos. Un año después, mientras Isadora se preparaba para irse a la universidad, llegó una carta inesperada a la joyería. Era de un hombre en Argentina que había visto un reportaje sobre su historia en Internet. Estimados señores, creo que mi hermana fue víctima del mismo tipo de manipulación que ustedes sufrieron. Desapareció hace 5 años en un accidente que nunca nos convencieron completamente. ¿Podrían ayudarme a investigar? Su historia me ha dado esperanza de que tal vez ella también esté viva». Tomás y Renata se miraron a través de la mesa donde habían leído la carta. «¿Qué piensas?», preguntó Renata. «Pienso que tal vez nuestra experiencia puede servir para ayudar a otras familias. ¿Estás listo para revivir todo eso?». Tomás miró hacia el taller donde había estado creando un collar especial para el cumpleaños de Isadora, luego hacia la casa donde su familia lo esperaba cada noche, finalmente hacia el pueblo que los había acogido como parte de su historia. «Estoy listo para usar nuestra historia para ayudar a otros a encontrar la suya». Esa noche, mientras escribían la respuesta al hombre argentino, Renata se detuvo y miró a su esposo. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? ¿Qué? Que empezó con una mentira tan grande que casi destruye nuestras vidas, pero terminó creando una verdad más hermosa de la que hubiéramos podido imaginar». Tomás sonrió y besó la frente de su esposa. «Las memorias más preciosas no son las que recordamos», dijo, «son las que creamos cada día, sabiendo exactamente quiénes somos y a quién amamos. Y en la joyería, Memorias de Cristal, donde cada pieza contaba una historia de amor verdadero, su propia historia siguió escribiéndose, un día hermoso a la vez».